Rabino Eliezer Papo, también conocido como el Pelel Oetz, época en que vivió Aharonim. Rab Eliezer Papo nació en el año 1785, en lo que actualmente es Bosnia, y falleció en el año 1826 en Bulgaria. Rab Eliezer fue un rabino de la comunidad de Celestria, en Bulgaria, autor de libros homilías sobre temas de Alajá, Musar y sobre todo Kabbalah. Su obra más famosa es Pelei Oetz, un libro de Musar organizado por temas y ordenado alfabéticamente, ampliamente leído en todo el mundo por las comunidades judías y muy estudiado por los estudiosos de las yeshivots que estudiaron el Musar. El Pelei Oetz fue una de las obras favoritas del Rab Eliyahu Dressler y del Rab Shmuel Salanter. La obra fue muy popular inmediatamente luego de su primera publicación en Turquía. Esta fue en idioma hebreo y más tarde fue traducido al árabe, al ladino y también al yiddish para que fuese público y accesible a otras tierras. La santidad del autor se refleja con claridad en sus escritos, que exigen un estado de perfección moral y también sentimental. Su hijo atestiguó que nada de lo expuesto en este libro dejó de ser cumplido por su padre. Rab Eliezer Papo fue considerado un precursor del movimiento del Musar, y esta inclinación fue derivada de su profundo estudio de la Kabbalah. Rab Eliezer, quien residió en la ciudad bosnia de Ayelet, en aquel tiempo el Imperio Otomano y hoy Sarajevo, se dedicó ahí a sus primeros estudios judíos. Posteriormente, a la edad de 27 años, se mudó a Bulgaria, donde ejerció como rabino y fue muy popular hasta su fallecimiento. Entre sus obras también se encuentran Elef Hamagen, Orot Elim, Gesed Lalafim sobre el Ora Haim, Haisu Hasidim sobre el Sefer Hasidim y Jodesh Havid. Todas obras muy influyentes, estudiadas y respetadas por los más grandes sabios de su generación y las generaciones siguientes. Una de sus obras destacadas es Beit Tefilá, que está llena de muchas oraciones diferentes para situaciones específicas, incluida una para el bienestar del pueblo judío. Se publicó una edición en ladino en la década de 1860 y se imprimió una versión en hebreo en Jerusalén en el año 1968. Hubo algunas ediciones más nuevas desde entonces. Su tumba es hasta el día de hoy un foco de peregrinaje de judíos practicantes, algunos de los cuales vuelan especialmente desde Israel e incluso desde América Latina a Bulgaria con este fin. Su tumba se encuentra en el cementerio en Silistria, Bulgaria, en donde existe una placa conmemorativa y un espacio para orar.